Lo que les voy a contar no es un invento, es de esas historias que se quedan pegadas en la memoria de los pueblos. Porque cuando el mal se mete en el corazón de una persona, cuando el capricho se vuelve odio y el odio se vuelve brujería, nadie sale ganando. Esto pasó hace muchos años, en un pueblito humilde metido entre cerros verdes y caminos de tierra, un lugar que la gente conocía como Los Limones. Un pueblo tranquilo, donde las gallinas caminaban libres por los patios y donde el canto del gallo era el reloj de cada mañana. Ahí vivía una muchachita, una cipota alegre de corazón noble. Se llamaba Fulgencia. Fulgencia era hija única de Doña María, una mujer trabajadora, viuda desde hacía muchos años, que se ganaba la vida lavando ropa ajena y vendiendo cuajada los domingos. La cipota había crecido en medio de necesidades, pero también de cariño. Desde pequeña ayudaba en la casa, barría el patio, acarreaba agua del pozo y acompañaba a su mamá al río a lavar ropa, pero nunca se quejaba. Siempre andaba cantando, sonriendo. Siempre encontraba una razón para alegrar a los demás. La gente del pueblo la quería mucho. Las viejas cocheras decían que era un angelito. El sacristán decía que tenía un corazón puro. La maestra de la escuelita decía que sería una gran mujer. Y la verdad, todos tenían razón. Cuando cumplió 14 años, la Fulgencia ya era una jovencita alta, de cabello oscuro, ojos brillantes y una dulzura que se notaba desde lejos. Pero nadie imaginaba que su destino iba a cruzarse con alguien que traía la maldad escondida bajo una sonrisa. Una tarde calurosa, cuando el sol caía lento sobre los cerros, llegó al pueblo un hombre desconocido. Venía caminando por el camino polvoso, con un morral al hombro, sombrero ancho y barba entrecana. Se presentó como Felipe. Dijo que era curandero, que sabía de hierbas, que podía sanar enfermedades y quitar males que los médicos no entendían. La gente del pueblo, como suele pasar en los lugares pequeños, lo recibió con respeto, porque en aquellos tiempos los curanderos eran vistos como personas sabias, casi milagrosas. Felipe empezó a atender enfermos, a preparar remedios y a visitar casas donde había dolencias. Y poco a poco se fue ganando la confianza de todos. Pero había algo en su mirada, algo frío, algo oscuro que algunos viejos alcanzaron a notar, especialmente cuando, por primera vez, vio a Fulgencia. Ese día, la muchacha estaba en el patio tendiendo ropa al sol. Felipe se quedó mirándola, no como quien admira, sino como quien desea. Y desde ese momento, el destino de la joven empezó a torcerse. Al principio Felipe solo la observaba, la veía pasar por el camino, la miraba cuando iba al pozo o cuando ayudaba a su mamá en la venta de cuajada, pero nunca decía nada. Sabía que la muchacha era menor y que si se acercaba demasiado, la gente del pueblo lo iba a rechazar. Así que esperó con paciencia, como un animal que acecha. Pasaron los años y Fulgencia creció. Se convirtió en una señorita hermosa y seguía siendo buena, respetuosa y alegre. Cuando cumplió 18 años, Felipe decidió actuar. Una tarde, cuando el cielo estaba nublado, Felipe se acercó a la casa de Doña María. Llevaba una bolsita con dulces y una sonrisa falsa. La Fulgencia salió a recibirlo. Buenas tardes, don Felipe. El hombre la miró fijamente. Buenas tardes, muchacha. Respondió Felipe. Se quedó en silencio unos segundos, como si buscara las palabras, y luego habló. Fulgencia, yo he venido porque quiero decirte algo serio. ¿Qué cosa, don Felipe? Yo quiero que seas mi mujer. El silencio cayó pesado. Fulgencia lo miró sorprendida, incómoda. Respondió con respeto, pero con firmeza. Disculpe, don Felipe, pero yo no siento nada por usted. El rostro del hombre se endureció. ¿Podrías aprender a quererme? No, señor, yo no quiero casarme, y menos con usted. Y desde ese día, Felipe empezó a cambiar. El rechazo se le metió en el corazón como una espina, y esa espina se convirtió en rabia, y la rabia en odio. Felipe comenzó a murmurar palabras extrañas,
a preparar brebajes y a encerrarse en su casa durante las noches. La gente del pueblo empezó a notar cosas raras, luces encendidas a medianoche, olores extraños, susurros, pero nadie se atrevía a decir nada. Hasta que un día, Fulgencia se enfermó. Primero fue algo leve, cansancio, dolor de cabeza, falta de apetito. Doña María pensó que era una gripe, pero los días pasaron y la muchacha empezó a debilitarse. Cada mañana amanecía más pálida, cada tarde comía menos, cada noche dormía peor, y aún así seguía sonriendo, seguía ayudando, seguía diciendo. No se preocupe, mamá, ya se me va a pasar. Pero no se le pasaba, porque lo que tenía no era una enfermedad normal, era un mal enviado. La primera vez que pasó fue una madrugada. La Fulgencia estaba acostada tratando de dormir. Su pie derecho se movió como si alguien lo hubiera jalado. Se sentó en la cama asustada, miró alrededor. No había nadie. Pensó que había sido un sueño, pero la noche siguiente volvió a pasar, y así las siguientes noches, hasta que una noche escuchó risas. Risas pequeñas, risas agudas, risas que no eran humanas. Y entonces vio una sombra pequeña corriendo por el rincón del cuarto. Fulgencia gritó. Doña María entró corriendo. ¿Qué pasó, hija? La muchacha temblaba. Mamita, hay algo en mi cuarto. Pero cuando revisaron, no encontraron nada. Desde ese día, los duendes no la dejaron en paz. Le botaban cosas, le escondían la ropa, le jalaban los pies, le jalaban el pelo y cada noche la hacían llorar. La muchacha empezó a apagarse. Ya no comía, ya no salía, ya no cantaba. Solo miraba al vacío con los ojos cansados y aún así seguía rezando. Para la víspera de su cumpleaños, el pueblo estaba tranquilo. El viento soplaba suave y el cielo estaba despejado. Esa noche, Fulgencia se acostó temprano. Doña María la arropó, le dio un beso en la frente y le dijo: Mañana celebramos tus 19 años, hija. Sí, mamá. Pero la madrugada llegó en silencio, y con ella, la tragedia. De repente se escuchó un grito desgarrador, el grito de una madre. ¡Fulgencia! Los vecinos corrieron, entraron a la casa y la encontraron, acostada en su cama, quietecita, fría, sin vida. Había muerto el día de su cumpleaños. Ese mismo día, Felipe desapareció. Su casa quedó vacía y nunca más se volvió a saber de él. Algunos decían que huyó, otros que el mismo diablo vino a buscarlo. Pero lo único cierto es que el pueblo de los limones nunca volvió a ser el mismo. El mal puede disfrazarse de bondad, puede hablar suave, puede sonreír, puede prometer ayuda. Pero cuando el corazón se llena de odio y el amor se convierte en capricho, nace la desgracia. Porque nadie tiene derecho a destruir la vida de otros solo por no ser correspondido. Y el que usa la maldad, tarde o temprano, termina pagando lo que hizo. Nos seguimos escuchando en otro cuentito.